En la cena familiar, mis padres estallaron: ya no somos tu banco. Entonces, el gestor de fondos me envió un mensaje: apruebo su asignación mensual de $16.000. Respondí, denegado. Sus risas cesaron al instante. Soy Sherry Thompson, tengo 32 años, y nunca pensé que mi carrera en finanzas crearía una brecha tan profunda en mi familia. El mes pasado, conduje hasta la casa de mi infancia para nuestra tradicional cena de domingo, emocionada por ver a mis padres después de haber estado fuera durante meses construyendo mi cartera de inversiones. Sin embargo, en el momento en que crucé esa familiar puerta principal, sentí que algo andaba mal en sus sonrisas forzadas y miradas nerviosas. Si disfrutas de las historias sobre dramas familiares e independencia financiera, déjame saber desde dónde estás viendo. En los comentarios, dale al botón de me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de establecer límites que lo cambiaron todo. Al crecer en una modesta casa de 2 pisos en el barrio de Dorchester en Boston, el dinero siempre fue un recurso cuidadosamente gestionado en nuestro hogar. Mis padres, Frank y Diana Thompson, eran la definición de la clase media estadounidense, viviendo de cheque en cheque, pero decididos a proporcionar estabilidad a sus hijos. Papá trabajaba como profesor de ciencias en la escuela secundaria, mientras que mamá equilibraba un trabajo de contabilidad a tiempo parcial con nuestra crianza. Su filosofía financiera era simple. Trabaja duro, ahorra lo que puedas y nunca gastes lo que no tienes. Desde una edad temprana, me inculcaron estos valores tradicionales. Recuerdo estar sentada en nuestra mesa de cocina de roble a los 7 años mientras mamá me explicaba cómo dividir mi asignación semanal de $5 en 3 frascos de vidrio etiquetados como gastar, ahorrar y compartir. Este sistema me enseñó los fundamentos de la presupuestación antes de que siquiera entendiera lo que era un presupuesto. El dinero no crece en los árboles, Sherry, me recordaba papá cada vez que pedía algo que estaba fuera de nuestro alcance. Todo cuesta el tiempo y el esfuerzo de alguien. Esa frase se volvió tan familiar que mi hermano James y yo la repetíamos moviendo los labios a sus espaldas, poniendo los ojos en blanco de forma exagerada mientras aguantábamos la risa. Nuestro hogar era modesto pero cómodo. El papel pintado azul descolorido del pasillo, el tercer escalón crujiente de la escalera y el pequeño patio trasero donde jugábamos a la pelota durante las tardes de verano representaban la vida segura pero frugal que mis padres construyeron. En nuestro vecindario, la mayoría de las familias vivían de manera similar, gente de clase trabajadora que valoraba la estabilidad por encima del lujo. Cada compra en nuestro hogar era cuidadosamente considerada. Recuerdo la reunión familiar convocada para discutir la compra de un nuevo refrigerador cuando yo tenía 10 años. Papá trajo a casa revistas de Consumer Reports y pasamos una noche entera revisando opciones, calculando costos y discutiendo los méritos de cada modelo. No se trataba solo de un electrodoméstico, era una lección sobre investigación de consumo y gasto reflexivo. Mi primera experiencia ahorrando para algo significativo llegó cuando tenía 11 años y deseaba desesperadamente una bicicleta Win roja que había visto en la tienda local. El precio de $120 podría haber sido $1 millón para mí a esa edad. En lugar de simplemente decir que no, mis padres crearon un programa de contrapartida. Por cada $1 que yo ahorrara, ellos añadirían 50 centavos. Me tomó casi 8 meses de cortar el césped, pasear perros y renunciar a pequeños caprichos. Pero el día que fuimos a comprar esa bicicleta sigue siendo uno de mis recuerdos de infancia más orgullosos. James, 4 años menor que yo, abordó el dinero de manera diferente desde el principio. Mientras yo ahorraba meticulosamente, él gastaba su asignación casi de inmediato en cromos o dulces. Esta diferencia fundamental en nuestra relación con el dinero eventualmente se convertiría en un abismo entre nosotros. Las vacaciones y ocasiones especiales en nuestra familia nunca fueron extravagantes, pero siempre significativas. Los regalos de Navidad tenían límites de presupuesto estrictos, pero mamá lo compensaba con dulces caseros y regalos cuidadosamente elegidos. Las celebraciones de cumpleaños presentaban pasteles caseros en lugar de los comprados en la tienda. Y en lugar de salidas caras, disfrutábamos de eventos comunitarios gratuitos y picnics en el parque local. A lo largo de la escuela secundaria, mantuve trabajos a tiempo parcial en la biblioteca local y más tarde como barista en una cafetería. Mis padres sonreían de orgullo cuando les mostraba el saldo de mi cuenta de ahorros, asintiendo con aprobación a medida que crecía constantemente.
Tenían expectativas claras para mi futuro: graduarme de la escuela secundaria con buenas notas, asistir a una buena universidad estatal con una beca si era posible y seguir una carrera con beneficios y una pensión, algo estable como la enseñanza o la enfermería. La seguridad es lo que importa a largo plazo, solía decir mamá mientras cuadraba la chequera en la mesa del comedor, con las gafas en la punta de la nariz. Míranos a tu padre y a mí. Puede que no seamos ricos, pero dormimos bien por la noche sabiendo que nuestras facturas están pagadas. Admiraba su ética de trabajo y su responsabilidad, pero incluso entonces algo en mí cuestionaba si su camino era el único correcto. Me encantaban las matemáticas y tenía una fascinación por el mercado de valores que comenzó cuando nuestro profesor de economía nos hizo participar en una competencia virtual de bolsa. Mientras la mayoría de los estudiantes elegían empresas que reconocían, como Nike o McDonald's, yo investigué empresas tecnológicas emergentes y terminé ganando la competencia de la clase por un margen significativo. Cuando compartí mi entusiasmo por las inversiones y los mercados con mis padres, escucharon cortésmente, pero con visible preocupación. El mercado de valores es básicamente un juego de azar para gente con traje, advirtió papá. Por cada ganador, hay una docena de perdedores que perdieron los ahorros de su vida. A pesar de su escepticismo, apoyaron mis intereses académicos siempre y cuando me llevaran a lo que consideraban una carrera sensata. Pocos sabíamos entonces ninguno de nosotros cómo nuestras diferentes perspectivas sobre el dinero colisionarían de maneras que ninguno podría haber anticipado. Cuando la carta de aceptación de la Universidad de Boston llegó a nuestro buzón, mis padres organizaron una pequeña cena de celebración. Aunque no era una escuela de la Ivy League, la Universidad de Boston representaba un logro significativo y el cumplimiento de sus esperanzas para mi educación. Lo que no me dijeron entonces, pero que descubrí más tarde, fue que habían sacado una segunda hipoteca sobre nuestra casa para ayudar a cubrir los costos de matrícula que mis becas no cubrían. Creemos en invertir en tu futuro, dijo mamá mientras trasladábamos mis pertenencias al dormitorio de primer año. Papá asintió de acuerdo, sus ojos reflejando tanto orgullo como preocupación. Solo haz que valga la pena, Sherry. Estudia algo práctico que te lleve a un buen trabajo. Inicialmente, me especialicé en educación para complacerlos, siguiendo los pasos de papá, pero todo cambió durante mi segundo año cuando tomé una clase de introducción a la economía con el profesor Hamilton, un ex analista de Wall Street con pasión por la enseñanza. Él reconoció algo en mí durante las discusiones en clase que yo no había reconocido plenamente en mí misma. Tienes una intuición natural para la dinámica del mercado, me dijo después de que predijera correctamente 3 tendencias consecutivas del mercado en nuestros ejercicios de simulación. Eso no es algo que se pueda enseñar. Es reconocimiento de patrones y evaluación de riesgos a un nivel instintivo. Bajo su guía, cambié mi especialización a economía con una concentración en mercados financieros, una decisión que llevó a mi primera discusión seria con mis padres durante las vacaciones de Acción de Gracias. ¿Economía?, cuestionó papá, con el tenedor en el aire durante la cena. ¿A qué tipo de trabajo lleva eso? Enseñar economía. No exactamente, expliqué, tratando de contener mi emoción. Estoy pensando en la banca de inversión o la gestión de fondos. El profesor Hamilton cree que tengo un verdadero talento para ello. Mamá intercambió una mirada preocupada con papá. Eso suena muy competitivo, cariño. ¿Y no está esa industria llena de, bueno, tipos despiadados? Lo que no pude expresarles adecuadamente fue cómo el mundo de las finanzas me había cautivado. Mientras otros estudiantes se quejaban de los complejos modelos financieros y la teoría del mercado, yo lo absorbía todo como una esponja, a menudo leyendo mucho más allá de los materiales requeridos. Las elegantes matemáticas detrás de la fijación de precios de opciones, la psicología de los movimientos del mercado, las interconexiones globales de los flujos de capital, todo encajaba en mi cerebro de una manera que nada más lo había hecho. Durante mi tercer año, tomé mi primer riesgo real con dinero. Usando los $2.000 que había ahorrado de mi trabajo en el campus en la biblioteca, invertí en acciones de una pequeña empresa de biotecnología que estaba pasando desapercibida, pero que acababa de recibir resultados preliminares prometedores para un nuevo tratamiento. El profesor Hamilton nos había enseñado a buscar oportunidades ignoradas y a investigar más allá de las noticias principales. 3 meses después, cuando la empresa anunció resultados de prueba exitosos, mi inversión se triplicó. Llamé a mis padres, apenas capaz de contener mi emoción. Convertí $2.000 en 6.000, prácticamente grité por teléfono. El silencio al otro lado fue revelador.
Finalmente, papá habló, con la voz tensa. Sherry, eso fue increíblemente arriesgado. Podrías haberlo perdido todo. ¿Es esto lo que la universidad te está enseñando? A apostar. Ninguna cantidad de explicaciones sobre investigación, riesgos calculados o estrategias de diversificación pudo convencerlos. En sus mentes, el mercado de valores era para personas que podían permitirse perder dinero, no para familias de clase media como la nuestra. Su miedo era comprensible. Habían vivido caídas del mercado y visto a colegas perder sus ahorros para la jubilación, pero su cautela me resultaba asfixiante. Para mi último año, la brecha entre mi filosofía financiera y la de ellos se había ampliado. Conseguí una prestigiosa pasantía en Goldman Sachs para el verano antes de la graduación, una oportunidad que venía con un estipendio decente y potencial para un futuro empleo. Es en Nueva York, les dije durante las vacaciones de invierno, observando sus expresiones cuidadosamente. Solo aceptan alrededor del 3% de los solicitantes. Nueva York es muy cara, respondió mamá de inmediato. ¿Y tan lejos? ¿No pudiste encontrar algo más cerca de casa? Esto es Goldman Sachs, enfaticé, esperando que entendieran la importancia. Podría prepararme para toda mi carrera. La conversación derivó en otra acalorada discusión sobre carreras sensatas versus arriesgadas. Papá señaló los beneficios de la pensión de los maestros mientras yo intentaba explicar las trayectorias de ingresos potenciales en finanzas. Llegamos a un punto muerto esa noche, ambas partes frustradas e incomprendidas. Cuando finalmente llegó la graduación en mayo, mis padres se sentaron orgullosamente en la audiencia mientras recibía mi título cum laude. En las fotos de ese día, todos lucimos sonrisas genuinas, dejando de lado temporalmente nuestras diferencias para celebrar el logro. Lo que ninguno de nosotros se dio cuenta por completo fue que este hito no solo marcaba mi finalización académica, sino el comienzo de un cambio fundamental en la dinámica de poder de nuestra familia. Estamos muy orgullosos de ti, dijo mamá, abrazándome fuertemente después de la ceremonia. Hagas lo que hagas, te queremos. En ese momento, su apoyo se sintió incondicional. Pero mientras empacaba mis pertenencias para la mudanza a Nueva York y mi puesto de nivel inicial en la firma de inversiones que me había ofrecido un trabajo después de mi pasantía, sentí que estábamos entrando en un territorio desconocido en nuestra relación, uno donde su sabiduría financiera y experiencia de vida podrían ya no servir como mis guías principales. Mi primer apartamento en Nueva York estaba muy lejos del hogar cómodo en el que había crecido. Ubicado en Astoria, Queens, el diminuto apartamento de una habitación con tuberías dudosas y vecinos ruidosos era todo lo que podía pagar con mi salario de nivel inicial. El contraste entre mi entorno de trabajo diario, las relucientes torres de cristal del centro de Manhattan, y mi estrecho espacio vital era discordante pero motivador. Esos primeros meses pusieron a prueba mi determinación. Las notorias semanas laborales de 80 horas del sector financiero dejaban poco tiempo para dormir, y mucho menos para una vida social. Estaba en la parte inferior de la escalera corporativa, realizando análisis de datos, preparando materiales para presentaciones y manejando tareas administrativas para gerentes superiores que apenas sabían mi nombre. A los 3 meses, cuando el depósito de seguridad del apartamento y los gastos iniciales de la mudanza habían agotado mis ahorros más de lo esperado, me tragué mi orgullo y llamé a casa. Mamá, odio pedirlo, pero ¿podría pedir prestados $2.000 hasta mi próximo cheque? El costo de instalarme aquí fue más de lo que anticipé. El silencio al otro lado habló volúmenes antes de que finalmente respondiera. Tendremos que revisar nuestro fondo de emergencia, Sherry. Las cosas están un poco apretadas con los impuestos a la propiedad que vencen el próximo mes. Enviaron el dinero, pero el correo electrónico que lo acompañaba contenía un plan de pago detallado y sugerencias amables sobre cómo hacer un presupuesto, además de enlaces a artículos sobre jóvenes profesionales que viven por encima de sus posibilidades. Su ayuda venía con una decepción tácita pero palpable de que su hija, financieramente astuta, necesitara un rescate. Les devolví el dinero en 60 días, trabajando horas extras y recortando todos los gastos posibles. Este patrón se repitió ocasionalmente durante mi primer año, déficits temporales seguidos de solicitudes renuentes de ayuda, cada vez con una tensión creciente en ambos lados. Mientras tanto, me dediqué a aprender todo lo que pude sobre el análisis de mercado. Mientras mis colegas salían a tomar algo después del trabajo, yo me quedaba hasta tarde estudiando las carteras de los clientes y las tendencias del mercado. Los fines de semana, en lugar de explorar Nueva York,
asistía a seminarios de inversión gratuitos y devoraba libros sobre estrategia financiera. Mi gran avance llegó inesperadamente durante mi segundo año. Mientras analizaba datos para una presentación de un cliente, noté un patrón en una empresa de tecnología de tamaño mediano que había sufrido cambios de liderazgo recientemente. El mercado había reaccionado negativamente a la partida del director ejecutivo, pero mi investigación indicaba que el nuevo equipo de liderazgo tenía antecedentes técnicos más sólidos y una hoja de ruta de productos más viable. Redacté un análisis y se lo presenté tentativamente a mi supervisor, sugiriendo que la firma debería considerar recomendar esta acción a ciertos clientes. Interesante trabajo, Thompson, dijo, hojeando mi informe, pero nos quedaremos con la opinión consensuada por ahora. Demasiado arriesgado ir en contra del sentimiento del mercado en este caso. Decepcionada pero no desanimada, decidí invertir $3.000 de mi propio dinero en la empresa. Representaba casi todos mis escasos ahorros, pero mi convicción era fuerte. 4 meses después, cuando la empresa anunció ganancias mejores de las esperadas y un importante contrato con un nuevo cliente, la acción subió un 60%. Este éxito personal me dio la confianza para ser más vocal en las reuniones de equipo. Comencé a ofrecer análisis y sugerencias que a veces desafiaban la sabiduría convencional de la firma. La mayoría fueron descartadas, pero ocasionalmente un gerente superior hacía una pausa, consideraba mi perspectiva e incorporaba elementos de mis ideas. Para mi tercer año, estas pequeñas victorias se habían acumulado en una reputación creciente. Fui asignada a proyectos más significativos y se me dieron responsabilidades generalmente reservadas para analistas más experimentados. Mi salario aumentó en consecuencia, aunque todavía apenas cubría una vida cómoda en la ciudad de Nueva York. Entonces llegó la oportunidad que transformaría mi carrera. Nuestra firma estaba considerando oportunidades de inversión en tecnologías emergentes de blockchain, un campo todavía relativamente nuevo y poco comprendido en ese momento. Como ninguno de los analistas superiores quería arriesgar su reputación en inversiones tan especulativas, la tarea de investigación recayó en mí. Pasé semanas inmersa en documentos técnicos, entrevistando a desarrolladores y analizando posibles aplicaciones más allá de las criptomonedas. Identifiqué 3 empresas con bases tecnológicas sólidas y aplicaciones comerciales prácticas que se estaban posicionando a la vanguardia de esta revolución. Estas no son solo jugadas especulativas, expliqué en la reunión del comité de inversión, sorprendiéndome a mí misma con mi propia confianza. Están desarrollando infraestructura que podría cambiar fundamentalmente las transacciones financieras, la gestión de la cadena de suministro y la seguridad de los datos. Para mi sorpresa, el comité aprobó pequeñas posiciones en 2 de mis empresas recomendadas. Cuando esas inversiones arrojaron rendimientos del 40% en 6 meses, mi reputación dentro de la firma se disparó. Para mi 4º aniversario con la empresa, había sido promovida 2 veces y estaba gestionando mi propio pequeño equipo. Mi estilo de vida cambió en consecuencia. Me mudé de Queens a un elegante apartamento de una habitación en el distrito financiero de Manhattan. Mi guardarropa de tiendas de descuento fue reemplazado gradualmente por piezas de diseñador que me ayudaron a integrarme con clientes y socios principales. Me uní a un gimnasio de alta gama y ocasionalmente me permitía las experiencias gastronómicas de lujo por las que Nueva York era famosa. Durante una de mis raras visitas a casa, estos cambios se hicieron evidentes para mis padres de maneras que crearon una nueva tensión. ¿Ese reloj es de verdad?, preguntó papá, notando el Rolex en mi muñeca, un regalo que me hice después de un trimestre particularmente exitoso. Sí, respondí, sintiéndome de repente cohibida. Fue una recompensa por un hito para mí. Debe haber costado miles, murmuró, sacudiendo la cabeza. Por algo que hace exactamente lo mismo que mi reloj de $30. Mamá notó mi bolso de diseñador e hizo un comentario similar. Espero que todavía estés ahorrando dinero para la jubilación, no solo gastándolo todo en accesorios. Su preocupación no era del todo infundada. Habían crecido en una era diferente con valores diferentes. Pero lo que no podían entender era que, en mi mundo, estos no eran solo símbolos de estatus. Eran necesidades profesionales que ayudaban a establecer credibilidad con los clientes adinerados cuyas cuentas estaba comenzando a gestionar. Lo que más me dolió fue su incapacidad para compartir mi entusiasmo por mis logros profesionales. Cuando intentaba explicar una compleja estrategia de inversión que había producido rendimientos excepcionales para nuestros clientes, sus ojos se ponían vidriosos. Cuando mencionaba el tamaño de las carteras que ahora manejaba, en las decenas de millones,
cambiaban de tema como si los números los incomodaran. Nuestras conversaciones se centraban cada vez más en su mundo, chismes del vecindario, los desafíos de enseñanza de papá y, cada vez más, las dificultades profesionales de mi hermano James. Él había saltado de un trabajo a otro desde la universidad, sin encontrar nunca su lugar ni su propósito. Aunque expresaban preocupación por él, también había una calidez y comprensión en su preocupación que parecía ausente en sus interacciones conmigo. Al menos está tratando de encontrar su camino, decía mamá a la defensiva cuando sugería que James necesitaba más estructura y disciplina. No todo el mundo sabe exactamente lo que quiere de inmediato. La crítica implícita me dolió. La brecha entre nosotros estaba creciendo, no solo en términos financieros, sino en valores fundamentales y visión del mundo. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, todavía anhelaba su aprobación y comprensión de maneras que no estaba completamente lista para reconocer. 3 años después, a los 31, había ascendido a un puesto que pocos logran antes de los 40, gestora principal de fondos con mi propia cartera de clientes valorada en más de $300 millones. Mi reputación por identificar empresas infravaloradas con un fuerte potencial de crecimiento había atraído a clientes de alto patrimonio neto que solicitaban específicamente mis servicios. La prensa financiera me había nombrado una de las 30 menores de 30 magas financieras a seguir, con un reportaje fotográfico brillante en Financial Management Monthly. Mi vida se había transformado más allá de lo reconocible desde mi crianza de clase media. Ahora vivía en un apartamento penthouse con vistas a Central Park, con ventanas del suelo al techo que mostraban el horizonte de Manhattan. Mi armario contenía trajes y vestidos hechos a medida de diseñadores cuyos nombres mi madre nunca reconocería. Las escapadas de fin de semana a Miami o los Hamptons se habían vuelto rutinarias, y tenía una creciente colección de arte contemporáneo adornando mis paredes. Con este éxito llegó el deseo de compartir mi buena fortuna con mi familia. En su 30º aniversario, sorprendí a mis padres pagando el resto de la hipoteca de su casa, un gesto que me costó aproximadamente $100.000, pero que apenas afectó mi bono anual. ¿Hiciste qué?, había preguntado mamá cuando les presenté la documentación que mostraba un saldo cero. Sherry, no podemos aceptar esto. Es demasiado. Ustedes se sacrificaron para que yo fuera a la universidad, les recordé. Considérenlo un pago con intereses. Aceptaron el regalo a regañadientes. Sus expresiones eran una mezcla compleja de gratitud, incomodidad y algo más que no pude identificar del todo. Más tarde, me enteré por un vecino que le habían dicho a la gente que habían refinanciado ventajosamente en lugar de admitir que su hija había pagado su casa. Este patrón se repetía cada vez que ofrecía ayuda financiera. Los envié a unas vacaciones de 2 semanas por Europa para Navidad, su primer viaje al extranjero, solo para descubrir que les habían dicho a sus amigos que lo habían ganado en un concurso. Cuando me ofrecía ayudarlos a renovar su cocina anticuada, papá insistió en obtener 3 presupuestos y luego eligió la opción menos costosa, a pesar de mis garantías de que el presupuesto no era una preocupación. Las reuniones familiares se convirtieron en asuntos cada vez más tensos. Durante la cena de Acción de Gracias en su casa, el contraste entre mi atuendo de diseñador y su modesto entorno parecía crear una barrera invisible. Las conversaciones se sentían forzadas, con mis padres haciendo preguntas educadas sobre mi negocio sin realmente querer entender las respuestas. Entonces, ¿las cosas van bien en el trabajo?, preguntaba papá vagamente. Muy bien, respondía yo, omitiendo conscientemente los detalles sobre el acuerdo de 7 cifras que acababa de cerrar o la nueva estrategia de inversión que estaba desarrollando. ¿Cómo van las cosas en la escuela? Él entonces se lanzaba a historias detalladas sobre sus estudiantes y colegas, un mundo del que ya no formaba parte, pero con el que aún podía relacionarme. Noté lo animado que se ponía al hablar de su trabajo en comparación con el interés forzado que mostraba por el mío. La dinámica más difícil involucraba a mi hermano James. Después de graduarse de un colegio comunitario con un título de estudios generales, había ido a la deriva entre trabajos en tiendas, de barman y empresas emprendedoras a medias. Ninguna duró más de 8 meses, y cada fracaso parecía disminuir aún más su confianza. Durante una visita de Navidad, James me llevó a un lado mientras ayudaba a mamá con los platos. Oye, hermana, ¿podemos hablar en privado un minuto? Su voz tenía ese tono particular que había llegado a reconocer, una naturalidad forzada que enmascaraba la desesperación. En el dormitorio de invitados, me describió su última idea de negocio, un camión de comida especializado en sándwiches de queso a la parrilla gourmet.
Su entusiasmo era genuino, pero el plan de negocios estaba lleno de agujeros. Solo necesito unos 20.000 para empezar, concluyó. El camión, el equipo, los permisos, el inventario inicial. Puedo devolvértelo una vez que despegue. No era la primera vez que se acercaba a mí para invertir en sus empresas. Había estado el servicio de paseo de perros, el negocio de camisetas personalizadas y la tienda de reparación de teléfonos inteligentes, todos lanzados con mi renuente financiación, todos fracasados en cuestión de meses. James, te quiero, pero no puedo seguir financiando ideas sin una planificación adecuada, le dije suavemente. ¿Has investigado las regulaciones de los camiones de comida, calculado los gastos generales diarios, identificado tus ubicaciones objetivo y las horas pico? Su rostro se ensombreció y luego se endureció. No todo el mundo aborda todo como una hoja de cálculo, Sherry. Algunos de nosotros tenemos visión y pasión. La visión y la pasión deben ir acompañadas de preparación y expectativas realistas, respondí. La conversación degeneró rápidamente, terminando con él saliendo furioso y dando un portazo. En la cena de esa noche, la tensión era palpable. Mamá intentaba suavizar las cosas con una alegría forzada mientras papá me lanzaba miradas de desaprobación. Más tarde, los oí en la cocina. Ella podría ayudarlo si quisiera, mamá. Gasta más en sus zapatos que lo que James pedía. Ese dinero la ha cambiado, coincidió papá. Solía entender la lealtad familiar. Sus palabras me dolieron más de lo que podían imaginar. Lo que interpretaban como tacañería era en realidad preocupación. Había visto el patrón de entusiasmo de James sin seguimiento demasiadas veces. Simplemente arrojar dinero a sus ideas no lo estaba ayudando a desarrollar la disciplina y la resiliencia que necesitaba. A pesar de mis reservas, me encontré continuando brindando asistencia financiera a mi hermano entre bastidores. Cuando mencionaba que tenía dificultades con el alquiler, secretamente transfería fondos a su cuenta. Cuando su coche necesitaba reparaciones importantes, pagaba al mecánico directamente. Estas intervenciones silenciosas le permitían salvar las apariencias mientras evitaban verdaderas dificultades, pero también permitían su continua irresponsabilidad financiera. La dinámica con mis padres se complicó cada vez más también. Aunque rechazaban la mayoría de las ofertas directas de ayuda de mi parte, descubrí a través de conversiones casuales que estaban posponiendo procedimientos médicos necesarios debido a los altos deducibles, retrasando reparaciones en casa debido a los costos y recortando placeres simples para aumentar su fondo de emergencia. Sin decírselo, establecí un estipendio mensual de $8.000 que iba directamente a su cuenta conjunta, disfrazado como un pago de dividendos de inversiones que supuestamente había hecho a su nombre años antes. También creé un fondo separado de $8.000 mensuales para gastos inesperados, accesible a través de mi gestor financiero. La asignación mensual combinada de $16.000 representaba una fracción de mis ingresos, pero habría transformado su estilo de vida si lo hubieran sabido y aceptado abiertamente. El engaño me pesaba, pero me convencí de que era necesario dado su orgullo. Mientras tanto, la distancia emocional entre nosotros continuaba creciendo, alimentada por resentimientos tácitos y valores fundamentalmente diferentes sobre el dinero, el éxito y la obligación familiar. El mes pasado se cumplieron 5 años desde que me mudé a Nueva York. A pesar de mi apretada agenda, me propuse conducir hasta Boston para una cena familiar de domingo, una tradición que mamá había insistido en mantener a pesar de nuestra relación cada vez más tensa. Llegué a la familiar casa colonial de 2 pisos alrededor de las 4 de la tarde, estacionando mi Audi entre el Camry de 10 años de papá y la minivan de los vecinos. La casa parecía más pequeña cada vez que volvía, aunque nada había cambiado físicamente. La pintura azul se había descolorido ligeramente y el jardín delantero mostraba el cuidado meticuloso de mamá con las primeras flores de primavera comenzando a brotar. Recogí los regalos que había traído, una botella cara de Burdeos, un suéter de cachemira para mamá y una rara primera edición de la novela de ciencia ficción favorita de papá que había rastreado a través de un coleccionista. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, con los brazos extendidos para un abrazo. Ahí está mi chica, justo a tiempo, como siempre. Su abrazo se sintió genuino y, por un momento, me permití creer que esta visita podría ser diferente de las interacciones incómodas que se habían convertido en nuestra norma. La casa olía a pollo asado y pan recién hecho, comidas reconfortantes de mi infancia que mamá sabía que me encantaban. Papá salió de su estudio, con las gafas de leer en la cabeza. Sherry, buen viaje.
Me abrazó con un brazo, un gesto que se sintió a la vez familiar y extrañamente formal. La conversación inicial fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Nos sentamos en la sala de estar con tazas de café, poniéndonos al día con noticias superficiales. Compartí historias saneadas sobre la vida en Nueva York, omitiendo cuidadosamente las referencias a la gala benéfica que había copresidido o la casa de vacaciones en los Berkshires que estaba considerando comprar. Me pusieron al día sobre los cambios en el vecindario y los próximos planes de jubilación de papá. La escuela está organizando una despedida bastante grande, dijo, con un toque de orgullo en su voz. 35 años enseñando ciencias a adolescentes desagradecidos merecen algún reconocimiento, supongo. Eso es maravilloso, papá. Has impactado tantas vidas. La sinceridad en mi voz pareció tender un puente momentáneo sobre la brecha entre nosotros. Mamá mencionó su club de lectura y su trabajo voluntario en el banco de alimentos local, sus ojos iluminándose mientras describía cómo ayudaba a las familias necesitadas. Sentí una punzada de desconexión, mientras yo extendía cheques a organizaciones benéficas, ella daba su tiempo y atención personal, algo que mi estilo de vida rara vez permitía. Mientras mamá daba los toques finales a la cena, me ofrecía ayudar, cayendo en nuestro antiguo ritmo de preparación de comidas. Durante unos preciosos minutos, mientras trabajábamos lado a lado en la cocina, los años y las diferencias entre nosotros parecieron desvanecerse. Este vino es delicioso, Sherry, comentó mamá después de tomar un pequeño sorbo de la botella que había traído. Ocasión especial. Estar con la familia siempre es especial, respondí, sintiéndolo a pesar de nuestras complicaciones. La atmósfera pacífica fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz de mi hermano llamando, «Perdón por llegar tarde». El tráfico estaba de locos. James entró en la cocina con aspecto desaliñado, con pantalones caqui arrugados y una camisa de botones desabrochada. A los 28 años, todavía tenía el encanto juvenil que siempre le había ayudado a escapar de las consecuencias. Pero nuevas líneas de estrés alrededor de sus ojos lo envejecían más allá de sus años. «La hija pródiga regresa», anunció, dándome un abrazo teatral. «¿Cómo va la vida entre los lobos de Wall Street?» Había un filo en su pregunta que decidí ignorar. «Ocupada, pero bien. ¿Cómo te van las cosas a ti?» Una sombra cruzó su rostro antes de forzar una sonrisa brillante. «En realidad, estoy entre oportunidades en este momento. La firma de marketing redujo su personal el mes pasado. Esto era nuevo para mí, aunque no sorprendente. James rara vez mantenía un trabajo por más de 6 meses. «Encontrarás algo pronto», dijo mamá rápidamente, dándole una palmada en el brazo. «Con tus habilidades para tratar con la gente, las empresas deberían estar haciendo fila para contratarte». Papá asintió de acuerdo. «A veces estos contratiempos conducen a cosas mejores». Me mordí la lengua, resistiendo el impulso de señalar que esta era su tercera pérdida de empleo en 2 años. «En cambio», pregunté, «¿tienes algunas perspectivas?» «De hecho», dijo James, su expresión iluminándose. «He estado desarrollando un concepto de negocio, accesorios premium para mascotas con características personalizables. El mercado de mascotas está en auge en este momento». El entusiasmo familiar en su voz activó las alarmas. Esto inevitablemente llevaría a otra solicitud de capital inicial que desaparecería en un plan mal ejecutado. Nos trasladamos al comedor, donde mamá había puesto la mesa con la vajilla buena, un sutil reconocimiento de la ocasión especial que representaba mi visita. Por un tiempo, la conversación se mantuvo agradablemente neutral mientras disfrutábamos de la excelente comida. Mamá había preparado todos mis favoritos de la infancia, pollo asado a las hierbas, puré de patatas al ajillo y panecillos caseros. ¿Recuerdan cuando Sherry pasó por esa fase en la que solo comía pollo si no tocaba nada más en el plato? Se rió papá, recapturando momentáneamente la fácil dinámica familiar que una vez compartimos. Tenía 7 años, protesté con una risa. Y si mal no recuerdo, James era peor. Escondió coles de Bruselas en su servilleta durante todo un año. Hasta el día en que mamá encontró un alijo mohoso en el cajón de mi escritorio, añadió James. Y todos nos reímos genuinamente juntos por lo que pareció la primera vez en años. Pero la atmósfera agradable cambió cuando James dirigió la conversación hacia su nueva idea de negocio. Mientras describía su visión de accesorios para mascotas diseñados a medida, noté que mamá y papá intercambiaban miradas.
La inversión inicial es relativamente pequeña, explicó James, dirigiéndose a mí directamente. Unos $25.000 deberían cubrir todo para empezar. Los márgenes de beneficio en esta industria son increíbles. Dejé mi tenedor con cuidado. Has creado un plan de negocios, investigado fabricantes, identificado canales de distribución. Su expresión se endureció. No todo el mundo tiene éxito chupando la alegría de todo con análisis interminables, Sherry. A veces tienes que seguir tu pasión y dar un salto de fe. James, dije suavemente. No se trata de pasión contra análisis. Se trata de prepararte para el éxito en lugar del fracaso. Mamá intervino, su voz con un tono defensivo. Tu hermano es muy creativo, Sherry. No todo el mundo mide el éxito por un saldo bancario. No quise decir eso, comencé. Pero papá interrumpió. James tiene buenos instintos con la gente. Eso cuenta mucho en los negocios. La implicación era clara. Veían a James como poseedor de cualidades humanas de las que supuestamente yo carecía. La dinámica familiar se estaba reafirmando, James como el espíritu creativo incomprendido, yo como la fría y calculadora persona de finanzas que no podía apreciar sus dones. Los buenos instintos no han pagado su alquiler durante los últimos 3 años, dije, arrepintiéndome de las palabras al instante. El rostro de James se sonrojó. No todos tuvimos las ventajas que tú tuviste. Ventajas, repetí incrédula. Crecimos en la misma casa con las mismas oportunidades. Trabajé durante toda la universidad y asumí préstamos estudiantiles. Tú tenías el tipo de cerebro adecuado para el dinero, replicó él. Algunos de nosotros tenemos dones diferentes. Mamá extendió la mano sobre la mesa para tocar su mano en señal de apoyo. Cada uno encuentra su camino en diferentes momentos, James. El sutil posicionamiento era inconfundible. Una vez más se estaban alineando con James en mi contra. Años de frustración salieron a la superficie. Encontrar tu camino es una cosa, dije, luchando por mantener mi voz nivelada. Esperar que otros financien repetidamente viajes a ninguna parte es otra cosa muy distinta. Sherry, jadeó mamá. ¿Qué pasó con el apoyo familiar?, exigió papá, con el rostro enrojecido. Ganas más en un mes de lo que la mayoría de la gente ve en años. Sin embargo, sermoneas a tu hermano sobre una cantidad relativamente pequeña. Apoyar no significa permitir, respondí. Y no se trata del dinero. Se trata del patrón. James se levantó abruptamente. No todo el mundo puede ser perfecto como tú, Sherry. Algunos de nosotros todavía estamos tratando de resolver las cosas. Después de casi una década de adultez, las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. La tensión en la habitación era insoportable. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas mientras nos miraba. La mandíbula de papá estaba apretada de esa manera familiar que señalaba su desaprobación. Quizás, dije, tratando de salvar la situación, podríamos mirar tu plan de negocios juntos, James. Podría ayudarte a desarrollar un enfoque más estructurado. No necesito tu condescendencia, espetó. Solo di que no ayudarás. Es más simple que fingir que te importa. Eso es injusto, respondí, herida por la acusación. Te he ayudado en numerosas ocasiones. Sí, mientras me hacías sentir como un caso de caridad. Se apartó de la mesa. Preferiría luchar para siempre que lidiar con tu complejo de superioridad. Basta, los dos, la voz de papá cortó la discusión. Se volvió hacia mí, la decepción evidente en su expresión. Sherry, tu éxito es admirable, pero te ha cambiado. El dinero no lo es todo, y la familia debería importar más que la prudencia financiera. Nunca dije que el dinero lo fuera todo, me defendí. Y la familia sí importa. Por eso quiero ver a James tener éxito, no solo rescatarlo temporalmente una y otra vez. Mamá se secó los ojos con la servilleta. No te criamos para ser tan sentenciosa. La acusación me dolió profundamente. ¿Así es como me veían? La hija cruel y exitosa negándole ayuda a su hermano en apuros. Estoy tratando de ser útil de maneras que realmente importan a largo plazo, expliqué, con la frustración en aumento. A veces, la ayuda real no es solo extender un cheque. Oh, eso es gracioso viniendo de ti,
interrumpió James. Tu solución para todo es arrojar dinero. Tu coche de lujo, tu ropa de diseñador, tu ridículo apartamento. Todo se trata de mostrar cuánto mejor eres que nosotros. Algo en mí se rompió. Años de dolor y malentendidos reprimidos salieron a la luz. Eso no es verdad. He tratado de compartir mi éxito con todos ustedes, pero lo hacen imposible. Rechazan mis regalos o los ocultan a sus amigos. Critican mi carrera mientras se benefician de ella entre bastidores. Defienden la irresponsabilidad de James mientras condenan mis intentos de ayudarlo a construir algo sostenible. No nos interesa tu caridad, gritó papá, sorprendiendo a todos con su volumen. No te criamos para que miraras a tu familia por encima del hombro desde tu pedestal financiero. No los miro por encima del hombro, protesté, mi voz quebrándose ligeramente. Estoy orgullosa de ustedes, de nuestra familia. Solo quiero compartir lo que he logrado. Las siguientes palabras de mamá cayeron como un golpe físico. Quizás no queremos ser parte de ese mundo. Quizás éramos más felices antes de que el dinero se convirtiera en tu Dios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos a través de la mesa bellamente puesta, los restos de nuestra cena familiar enfriándose entre nosotros. Finalmente, papá pronunció la frase que lo cambiaría todo. Ya no somos tu banco, Sherry, y tú no eres el nuestro. A esta familia le iba bien antes de tu éxito en Wall Street, y nos las arreglaremos sin él. El comedor quedó en silencio después del estallido de papá. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, casi visibles en su intensidad. Mamá miraba su plato, negándose a encontrar mi mirada. James parecía a la vez sorprendido y reivindicado por la explosión inusual de nuestro padre. Durante varios segundos, no pude respirar correctamente, como si las palabras de papá me hubieran dejado sin aliento. La habitación pareció inclinarse ligeramente. El entorno familiar de mi hogar de la infancia de repente se volvió ajeno y hostil. 20 años de esfuerzo, logros y compartir habían culminado en este momento de profundo malentendido. No soy su banco, logré decir finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Es eso lo que piensan que veo en ustedes? La expresión de papá permaneció desafiante, aunque algo parpadeó en sus ojos, quizás un reconocimiento de que había cruzado una línea. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Normalmente, lo habría ignorado durante una cena familiar, pero en ese momento, agradecí cualquier escape de la intensidad emocional. Miré la pantalla y vi un mensaje de mi gestor financiero, Taylor. Transferencias de asignación mensual listas para procesar. ¿Apruebo su asignación mensual de $16,000? Además, James solicitó $5,000 adicionales para una empresa de negocios, esperando su confirmación. El momento fue tan perfecto que casi parecía orquestado por el destino. Levanté la vista de mi teléfono para encontrar 3 pares de ojos mirándome con recelo. ¿Emergencia del trabajo?, preguntó mamá, con un toque de sarcasmo en su voz que habría sido impensable en el pasado. No, respondí lentamente, sintiendo una extraña calma descender sobre mí. En realidad, es una pregunta de mi gestor financiero sobre su asignación mensual. La frente de papá se arrugó en confusión. Respiré hondo, dándome cuenta de que el momento de la verdad había llegado, estuviera lista o no. Taylor quiere saber si debo aprobar los depósitos mensuales de $16,000 en sus cuentas. Mantuve mi voz nivelada, observando sus expresiones cuidadosamente. Esos son $8,000 para su cuenta conjunta, disfrazados de dividendos de inversión, y otros $8,000 para el fondo de emergencia que establecí para gastos inesperados. La confusión en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. La boca de mamá se abrió y cerró sin producir palabras. La expresión de papá cambió de ira a desconcierto. ¿De qué estás hablando?, logró decir finalmente. Estoy hablando del dinero que he estado proporcionando a esta familia durante los últimos 3 años, respondí, aún manteniendo esa calma antinatural. Los misteriosos dividendos de inversión que aparecen en su cuenta cada mes. Esa soy yo. Los reembolsos del seguro que cubrieron la cirugía de rodilla de papá el año pasado. También yo. El momento afortunado de las devoluciones de impuestos que de alguna manera siempre llegan cuando se necesitan reparaciones importantes en la casa. Todo yo. James se levantó tan rápido que su silla casi se volcó. Eso no es posible.
Lo habrían sabido. Lo miré directamente. Y el inversor anónimo que proporcionó el capital inicial para tus últimas 3 empresas, el que nunca pidió el reembolso cuando esos negocios fracasaron. Ese también fui yo, James. El color desapareció de su rostro a medida que las implicaciones se asentaban. Yo. No entiendo, tartamudeó mamá. Nunca aceptamos ese tipo de dinero de ti. Lo recordaríamos. No lo aceptaron directamente porque sabía que su orgullo no lo permitiría, expliqué. Así que encontré soluciones alternativas. Papá, ¿recuerdas cuando estabas preocupado por la jubilación y de repente descubriste que tu pensión tenía mejores condiciones de las que pensabas? Eso fue porque la complementé a través de un acuerdo privado con el gestor de tu fondo de pensiones. Papá se hundió en su silla, la ira completamente desaparecida de su rostro, reemplazada por el shock y algo que se parecía incómodamente a la vergüenza. Tomé mi teléfono de nuevo y escribí una respuesta rápida a Taylor, denegado. Luego puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, donde todos pudieran verlo. Nos has estado apoyando en secreto. Todo este tiempo, la voz de mamá era apenas audible. Sí, dije simplemente, porque no me dejaban ayudar abiertamente. Cada vez que me ofrecía, me hacían sentir como si estuviera presumiendo o tratando de comprar su afecto, así que encontré otra manera. Pero $16.000 al mes, papá sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es más de lo que ganaba en un trimestre como profesor. Es lo que podía permitirme compartir cómodamente, respondí. Lo que quería compartir con mi familia. James se derrumbó de nuevo en su silla. Entonces, todos esos inversores que creyeron en mis ideas. Solo hubo un inversor, James. Yo. Creé diferentes nombres de empresas y trabajé a través de mi equipo financiero para que pareciera que varias personas veían potencial en tus empresas. ¿Por qué harías eso?, preguntó, con la voz hueca. Porque eres mi hermano y te quiero. Porque quería que tuvieras la oportunidad de tener éxito sin sentir que estabas aceptando caridad de tu hermana. El silencio que siguió fue profundo, lleno del peso de años de malentendidos y emociones no expresadas. Mamá fue la primera en romperlo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sherry, nunca lo supimos. Pensaban que estaba presumiendo cuando me ofrecía ayudar, terminé por ella. Pensaban que el dinero me había cambiado para peor, que había olvidado de dónde venía. Pero la verdad es que todo lo que he hecho con mi éxito ha sido para recordar exactamente de dónde vengo y quién me ayudó a llegar allí. Papá se aclaró la garganta, luciendo más viejo y vulnerable de lo que nunca lo había visto. Los comentarios que hicimos, lo que acabamos de decirte. No pudo terminar la frase. Se basaban en un malentendido fundamental, completé suavemente. Ustedes me veían como alguien que hacía alarde de riqueza y olvidaba los valores familiares. Yo me veía a mí misma compartiendo el éxito con las personas que más amo en el mundo. James miraba su plato, incapaz de encontrar mis ojos. Todas esas conferencias sobre responsabilidad, sobre planes de negocio. No estabas siendo condescendiente. No, no lo estaba, confirmé. Genuinamente quería verte tener éxito en tus propios términos. El dinero nunca fue el problema, James. Habría financiado con gusto 20 empresas fallidas más si pensara que te estaban ayudando a crecer y aprender. Hemos sido horribles contigo, susurró mamá, con nuevas lágrimas cayendo, mientras todo este tiempo nos estabas cuidando. No horribles, la corregí. Solo orgullosos. Demasiado orgullosos para aceptar ayuda directamente de su hija. Demasiado incómodos con mi éxito como para verlo como una extensión de todo lo que me enseñaron. Papá extendió la mano sobre la mesa tentativamente, buscando la mía. ¿Puedes perdonarnos, Sherry? ¿Podemos empezar de nuevo de alguna manera? Puse mi mano en la suya, sintiendo los callos familiares de años de trabajo duro. No hay nada que perdonar. Todos hicimos lo que pensamos que era correcto basándonos en lo que entendíamos en ese momento. James finalmente levantó la vista, su expresión una mezcla compleja de vergüenza, gratitud y algo que podría haber sido el comienzo de una genuina autoconciencia. He estado aprovechándome de ti, de todos, durante años. Has estado buscando, sugerí más amablemente. Quizás sin las herramientas o la mentalidad adecuadas, pero buscando al fin y al cabo. ¿Qué pasa ahora,
preguntó mamá en voz baja. Con la asignación. Consideré esto por un momento. Eso depende de todos nosotros decidirlo juntos. Pero creo que empezamos siendo honestos sobre el dinero, sobre nuestros sentimientos, sobre lo que la familia realmente significa para cada uno de nosotros. La atmósfera en el comedor se había transformado por completo. La tensión se había disuelto, reemplazada por una apertura frágil pero genuina que se sentía a la vez nueva y de alguna manera familiar, como regresar a un hogar que habías olvidado que extrañabas. Papá apretó mi mano suavemente. Eres realmente extraordinaria, Sherry. No por tu éxito o tu dinero, sino por quién eres. A pesar de todo. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista por mi padre, no como la niña prodigio de las finanzas o la hija que se había desviado de su camino, sino como la persona en la que me había convertido, con todas mis fortalezas y defectos intactos. Aprendí de los mejores, le dije, diciéndolo completamente en serio. Las semanas siguientes a esa cena transformadora fueron tanto desafiantes como sanadoras. Después de salir de la casa de mis padres esa noche, me registré en un hotel en Boston en lugar de conducir de regreso a Nueva York de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido y lo que significaba para el futuro de nuestra familia. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Eleanor Winters, una terapeuta que había estado viendo ocasionalmente en Nueva York para ayudarme a navegar las complejidades de mi carrera de alta presión. Nuestra sesión de vídeo programada se convirtió en una discusión no planificada sobre la dinámica familiar y los límites saludables. Lo que hiciste provino de un lugar de amor, reconoció la doctora Winters cuando le expliqué la situación. Pero el apoyo secreto, por muy bien intencionado que sea, creó una dinámica poco saludable. Los verdaderos límites requieren transparencia y respeto mutuo. Pensé que estaba respetando su orgullo, respondí. ¿Lo estabas? Preguntó suavemente, ¿o estabas controlando la situación de una manera que te resultaba cómoda pero que les negaba a ellos su capacidad de decisión en la relación? Su pregunta me dolió por su precisión. Al proporcionar apoyo financiero en secreto, había tomado decisiones unilaterales sobre nuestras relaciones familiares. A pesar de mis buenas intenciones, había creado inadvertidamente un desequilibrio de poder. En el futuro, sugirió la doctora Winters, considera cómo es el apoyo saludable, asistencia financiera dada y recibida libremente, sin manipulación ni agendas ocultas por ninguna de las partes. Pasé los siguientes días reflexionando sobre sus palabras mientras extendía mi estancia en Boston. Al tercer día, llamé a mis padres y les pregunté si podíamos encontrarnos para tomar un café en un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre su casa y mi hotel. Llegaron juntos, con aspecto nervioso pero decidido. Mamá claramente se había esmerado en su apariencia, y papá llevaba el suéter que le había regalado por su cumpleaños. Estos pequeños gestos de esfuerzo me conmovieron profundamente. He estado pensando en nuestra relación, comencé una vez que estuvimos sentados con nuestras bebidas, y me doy cuenta ahora de que mi enfoque para ayudar fue defectuoso. Tomé decisiones por ustedes en lugar de con ustedes. Mamá asintió lentamente. Y nosotros fuimos demasiado tercos para aceptar lo que se ofrecía abiertamente, demasiado atrapados en nuestro propio orgullo. Creo, añadió papá pensativamente, que teníamos miedo de cambiar los roles. Se supone que los padres deben mantener a los hijos, no al revés. Se sentía como un fracaso de alguna manera. No es un fracaso, le aseguré. Es evolución. Las familias se apoyan mutuamente de diferentes maneras en diferentes momentos. Su apoyo emocional y sabiduría son tan valiosos como cualquier ayuda financiera que yo pueda ofrecer. Hablamos durante casi 3 horas ese día, más honestamente de lo que lo habíamos hecho en años. Les expliqué exactamente cuánto había estado contribuyendo y cómo funcionaban los arreglos. Compartieron sus sentimientos encontrados de gratitud e incomodidad. Juntos, comenzamos a imaginar una nueva relación basada en la apertura en lugar de la suposición. No quiero continuar con la asignación secreta, les dije. Pero me gustaría establecer un fideicomiso familiar que gestionemos juntos, una forma transparente de compartir recursos que honre la contribución y las necesidades de todos. La idea les atrajo, especialmente el aspecto de control compartido y transparencia. Papá sugirió una reunión familiar mensual para discutir las finanzas abiertamente, y mamá propuso incluir las donaciones caritativas como parte del propósito del fideicomiso. James resultó ser la parte más difícil del proceso de sanación.
Cuando llamé para sugerir que nos reuniéramos a solas, inicialmente se negó, demasiado avergonzado por las revelaciones sobre sus empresas de negocios. No puedo enfrentarte ahora mismo, admitió por teléfono. Saber que estabas detrás de todo, viéndome fracasar repetidamente con tu dinero. Es humillante. No lo veo así, le dije. Cada intento te enseñó algo, James. El fracaso no está en intentar y no tener éxito. Está en nunca aprender de la experiencia. Finalmente, aceptó reunirse en un restaurante local, el mismo donde habíamos celebrado su graduación de la escuela secundaria años antes. El James que llegó era sutilmente diferente del hermano que había conocido. Sus hombros ligeramente encorvados, su comportamiento habitualmente confiado, atenuado. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó antes de siquiera pedir café, sobre aprender del fracaso. Me di cuenta de que he estado iniciando negocios sin desarrollar realmente las habilidades necesarias para dirigirlos. Su autoconciencia me sorprendió y me complació. Esa es una idea importante. Así que me he inscrito en un programa de certificado de negocios en el colegio comunitario, continuó. Contabilidad básica, fundamentos de marketing, planificación de negocios, las cosas aburridas que siempre pensé que podía saltarme. Eso es fantástico, James, dije, genuinamente impresionada. Ya no quiero tu dinero, añadió firmemente. Al menos no como ayudas o inversiones. Si quieres ayudar, quizás. Quizás podrías aconsejarme a veces. Revisar mis planes como una hermana, no como una inversora secreta. La petición me conmovió profundamente. Sería un honor hacerlo. Durante los meses siguientes, nuestra familia comenzó el delicado trabajo de reconstruir las relaciones sobre cimientos más honestos. Se estableció el fideicomiso familiar con pautas claras y una administración transparente. Mis padres se sintieron gradualmente más cómodos discutiendo el dinero abiertamente, aunque los viejos hábitos resurgían ocasionalmente. James se dedicó a sus cursos con una diligencia inesperada, llamando de vez en cuando con preguntas específicas sobre conceptos de negocios que estaba aprendiendo. Estas conversaciones, centradas en la educación en lugar de en solicitudes de financiación, nos acercaron de maneras que el dinero nunca había logrado. 6 meses después de la fatídica cena, nos reunimos de nuevo en casa de mis padres. La atmósfera no podría haber sido más diferente de nuestro encuentro anterior. Mamá había preparado la misma comida, pollo asado a las hierbas y todas las guarniciones, pero la conversación alrededor de la mesa fluía naturalmente, sin las corrientes subterráneas de resentimiento y malentendido. James compartió con orgullo sus calificaciones de la escuela de negocios y un modesto pero completo plan de negocios que estaba desarrollando para su proyecto final. Papá habló abiertamente sobre sus finanzas de jubilación y cómo el fideicomiso familiar les había permitido hacer más voluntariado y preocuparse menos. Mamá describió la iniciativa de educación local que habían decidido apoyar con parte de la asignación caritativa del fideicomiso. Mientras terminábamos el postre, la famosa tarta de manzana de mamá, papá levantó su copa en un brindis improvisado, por la honestidad y los nuevos comienzos. Todos chocamos las copas, el simple gesto simbolizando la dinámica transformada entre nosotros. Más tarde, mientras ayudaba a mamá con los platos, me preguntó en voz baja, ¿eres feliz, Sherry? No solo exitosa, sino verdaderamente feliz. La pregunta habría parecido intrusiva o sentenciosa meses atrás. Ahora, se sentía como una genuina preocupación maternal. Lo soy, le dije con sinceridad. Mi trabajo me desafía, y ahora que las cosas están mejor con todos ustedes, me siento completa de una manera que no me había sentido en años. Ella asintió, satisfecha. Eso es todo lo que siempre quisimos para ti, ¿sabes? No una carrera o un estilo de vida específico, solo felicidad y plenitud. Lo sé ahora, respondí, abrazándola espontáneamente, con el lavavajillas a medio cargar entre nosotras. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi hotel antes de regresar a Nueva York al día siguiente, reflexioné sobre el viaje que nuestra familia había emprendido. La dolorosa confrontación había sido, en última instancia, el catalizador para una conexión auténtica. El dinero no había sido el verdadero problema. Fue el significado que le atribuimos y las formas en que lo habíamos utilizado para expresar sentimientos más profundos que no podíamos articular. Había aprendido que la verdadera generosidad implica no solo dar, sino también permitir a otros la dignidad de la elección y la participación.
Mis padres habían aprendido que aceptar ayuda no disminuye su papel o valor en la familia. James estaba descubriendo que el apoyo genuino va más allá de la asistencia financiera para incluir la mentoría y la responsabilidad. Lo más importante es que todos habíamos aprendido que las relaciones familiares requieren una reinvención continua a medida que cambian las circunstancias. La dinámica padre-hijo que nos sirve en la infancia necesita evolucionar hacia algo más equilibrado en la edad adulta. Las transiciones pueden ser incómodas y dolorosas, pero el nuevo equilibrio puede ser más rico y gratificante que lo que vino antes. El dinero, me di cuenta, nunca se trata solo de dólares y centavos. Es una representación tangible de nuestros valores, miedos, esperanzas e identidad. Cuando podemos discutirlo abiertamente, creamos espacio para la honestidad sobre todo lo demás que importa. Mientras me incorporaba a la autopista hacia Nueva York, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. La compleja red de arreglos financieros secretos había sido reemplazada por algo mucho más valioso, una conexión auténtica basada en la verdad y el respeto mutuo. ¿Y tu familia? ¿Las diferencias financieras han creado malentendidos en tus relaciones? ¿Cómo los superaste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría beneficiarse de ella. Recuerda, a veces la moneda más valiosa en cualquier relación no es el dinero en absoluto. Es la honestidad. Gracias por acompañarme en este viaje y que tu propia familia encuentre su camino hacia una conexión auténtica, sea cual sea la forma que adopte.